Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro tema número 5, que se hace llamar las técnicas de programación de la producción. Veremos elementos muy generales que se refieren a las distintas técnicas de programación y de alguna otra manera para que ustedes conozcan un poquito de cuáles son estas técnicas y por qué son tan importantes conocerlas. Y sin más que agregar, bueno, pues comencemos. Obviamente el primer tema que debemos tocar es el concepto de la programación de la producción y en ese sentido establecemos que se ocupa de definir los planes o los programas de producción y de establecer qué, cuánto y cuándo producir con diferentes niveles de detalle y diferentes horizontes temporales. Recordemos que durante un año tenemos 3 periodos grandes, ¿no? Uno que se encarga de los meses, otro que revisa los cuatrimestres y otro que ensambla todo el año. Y entonces en ese sentido, esta parte es a lo que se refiere, ¿no? ¿Qué horizonte estamos trabajando y qué tiempo o qué temporada del horizonte estamos tocando? Entonces, en ese sentido, bueno, pues esperemos de alguna otra manera que la programación de la producción nos defina claramente lo que estamos determinando en términos del cuánto y el cuándo, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre vamos a buscar esos dos elementos a partir de esas 3 escalas de tiempo, que de hecho las vimos la clase pasada. Una vez que dejamos atrás el concepto, pasamos a las técnicas de programación de la producción y decimos que la actividad relativa a la planificación de la producción está destinada a relacionar apropiadamente la demanda a través de una labor comercial con la oferta externa dentro de un plano temporal definido a mediano o largo plazo. Entonces, cualquier técnica está en función del plazo, en función de la oferta y en función, evidentemente, de la comercialización del producto. Y en ese sentido, la técnica se podrá utilizar o las técnicas se podrán utilizar de diferente manera. De manera que se puede concretar planes de producción con cantidades específicas de cada producto en virtud de una serie de etapas o periodos, tratando de estar dentro de los límites de la capacidad instalada, y aquí se refiere a la maquinaria y el personal, y bajo los criterios de disposición de flujos sobre materiales y recursos técnicos. Todo lo que tiene que ver con la materia prima y todo lo que tiene que ver con la distribución del producto, lo que configura un esquema adecuado para satisfacer dicha demanda. Y en ese sentido empezaremos con la programación secuencial, también conocida como estructura secuencial, y es aquella en la que una instrucción o acción sigue a otra en secuencia, que es del fundamento sobre el cual nosotros trabajamos la producción en línea. Y en este sentido de programación se presentan operaciones de inicio a fin, inicializando diferentes variables de operaciones de asignación, cálculo, donde sumamos y establecemos qué se tiene que desarrollar. Entonces, en ese sentido, la programación secuencial es el fundamento de la producción en línea. También la programación secuencial tiene una estructura secuencial en programación, donde hay un algoritmo que programa hasta 5 fases diferentes, y estas fases son: número 1, la declaración o definición de variable, que se enlista al principio del algoritmo todas las variables que se van a usar, colocando el nombre y el tipo. Y aquí repetimos, tenemos un producto que está técnicamente adelantado y que está automatizado, y entonces la programación es prácticamente estadística, y el algoritmo nos permite determinar la cantidad, el tiempo, la materia prima y un montón de cosas que se tendrían que incorporar en este proceso. También vamos a darle la inicialización de variables. Esto significa que se le debe asignar algún valor, puede ser numérico, lógico o de otro tipo.
Dentro de la programación secuencial también está la lectura o entrada de datos, donde el valor o datos se reciben desde un dispositivo de entrada y se almacenan en la variable que aparece después de la instrucción. Y aquí es la programación de la máquina, del conjunto de maquinarias que van a desarrollar el producto que vamos a producir. También vienen los cálculos y de acuerdo con los valores de entrada se realizan las operaciones para indicar las salidas. La maquinaria nos da pues, prácticamente todo el requerimiento de tanto de materiales primas como de componentes y como del tiempo que se va a estructurar para la consecución de una determinada cantidad de piezas. Y luego vendría la escritura o salida de datos, que es el resultado o mensaje se envía a través de un dispositivo de salida y las instrucciones se escriben entre comillas y ahí, bueno, la programación nos da el inicio del proceso productivo. Y esto es parte de la programación secuencial en términos de la ejecución de manera muy comprimida. Luego vienen los diagramas de carga, que estos son realmente muy especializados y no vamos a andar en ellos porque pues, son de materia de la ingeniería, del diseño de producto y un montón de elementos estadísticos. Donde decimos que el gráfico de carga como una función de formación puede constituir a partir de los datos obtenidos en cualquier ensayo mecánico o el que se aplica carga a un material y las mediciones continuas de carga y de formación se realizan simultáneamente. Se construye para ensayos de compresión, tensión o torsión. Y entonces aquí es todo aquel producto que tiene una compresión, una tensión o una torsión, cualquiera que ustedes identifiquen, debe pasar por los diagramas de carga. Por ejemplo, las laptops, ¿no? Por ejemplo, la en la que estoy trabajando, tiene una compresión, ya sea para cerrarse o para abrirse. Y entonces tiene que haber un protocolo de estudio que me determine cuántas veces puedo hacerle compresión para cerrar o para abrir mi laptop, ¿no? Y esto me da un funcionamiento que puede ser muy alto o puede ser muy bajo. En el primer caso, si es muy alto, entonces se le da el visto bueno, y si es muy bajo, entonces se revisan los materiales o se revisa el proceso de el cerrado o la parte de abrir la laptop. Esto pasa, por ejemplo, mucho con los teléfonos plegables, ¿no? Que ya están como entrando en el mercado, todavía son costosos, pero ya están entrando en el mercado, ¿no? Donde se tiene que hacer una tensión o una torsión de la estructura para que podamos usarlos. Entonces estos diagramas de carga se utilizan mucho en partes mecánicas, se utilizan mucho en la industria del automóvil, se utilizan mucho, por ejemplo, en los electrodomésticos, ¿no? Que determinan qué carga puede soportar el producto que nosotros estamos elaborando. Luego vendría lo que es la gráfica de Gantt y ahí, bueno, pues nos vamos a detener un poquito porque, bueno, es bien utilizada por los administradores y es muy frecuente que lo busquen. Disculpen si escuchan como una explosión, es un cohete, supongo que quieren comunicarse con Dios, ¿no? Lastimosamente Dios no los escucha, pero bueno, una disculpa. Y decimos que el diagrama de Gantt es una herramienta de gestión de proyectos en las que se recoge la planificación de un proyecto. Normalmente tiene dos secciones. En la parte izquierda se incluye una lista de tareas y en la parte derecha un cronograma con barras que representan el trabajo. Los diagramas de Gantt también pueden incluir las fechas de inicio y final de tarea. ¿Para qué se utiliza un diagrama de Gantt? Bueno, básicamente tiene tres fines. El primero es crear y gestionar un proyecto completo, ¿no? Y poderlo observar claramente, ¿no? Donde sirve para visualizar los componentes básicos de un proyecto y para organizar una tarea más pequeña.
Les decíamos, para organizar tareas más pequeñas y gestionables. Las pequeñas tareas resultantes se programan en línea de tiempo del diagrama de Gantt, junto con la dependencia entre las tareas, las personas que van a desarrollar estas actividades y los recursos disponibles. Y bueno, dentro de las gráficas de Gantt tenemos que determinar la logística y la dependencia de las tareas. Y en ese sentido, los diagramas de Gantt se pueden utilizar para supervisar la logística de un proyecto, la dependencia de tareas, qué tareas se pueden hacer solas y qué tareas necesariamente tienen que estar combinadas, ¿no? Y si una tarea se retrasa, ¿qué es lo que se tendría que hacer? Por lo tanto, las incidencias asociadas se reprograman automáticamente. Esto puede ser especialmente útil cuando se planifica en un entorno con varios equipos, que no es lo ideal, pero que bueno, si es lo que se tiene que hacer, pues no nos quedará de otra. También, como parte de la gráfica de Gantt, nos permite supervisar el proyecto a medida que los equipos registran el tiempo que le van a dedicar a un incidente en el plan. Pueden supervisar el estado de los proyectos y realizar los ajustes necesarios, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la gráfica de Gantt te permite un cierto grado de flexibilidad. ¿Cuáles son las ventajas de la utilización de las gráficas de Gantt? Bueno, primero que nada, hay dos razones principales por las que los diagramas de Gantt son tan apreciados en la gestión de proyecto. Por un lado, facilitan la creación de planes complejos, especialmente aquellos en los que participan varios equipos y cuyos plazos cambian. Por lo tanto, los diagramas de Gantt ayudan a los equipos a planificar el trabajo basándose en los plazos y asignar los recursos correctamente. Dejamos las gráficas de Gantt y nos centramos en lo que es la ruta crítica, también un elemento de producción bastante utilizable. El método de la ruta crítica es una técnica que te permite identificar las tareas necesarias para finalizar un proyecto y determinar cierta flexibilidad en el cronograma. Una ruta crítica en la gestión de proyectos es la secuencia más larga de actividades que deben finalizarse a tiempo para completar todo el proyecto, que en la administración de la producción se utiliza para cumplir con una orden de producción, ¿no? O para cumplir con una parte del plan de producción. Pero también se pueden utilizar para la gestión de proyectos largos. Es importante usar el método de ruta crítica, puesto que nos brinda información valiosa para planificar proyectos, asignar recursos y programar tareas. Y en ese sentido, hay razones para usar este método, las cuales tienen que ver con la mejor planificación futura y que los métodos de ruta crítica se pueden utilizar para comparar las expectativas con el proceso real. La información utilizada en los proyectos actuales puede servir para los planes de proyectos futuros. Repito, para la gestión de empresas o para la gestión de productos. También la ruta crítica te permite que la gestión de los recursos sea más efectiva y el método de ruta crítica ayuda a que los gerentes de proyecto prioricen la tarea, lo cual brinda una mejor idea de cómo y dónde utilizar los recursos. También evita los obstáculos en los proyectos, puesto que los obstáculos pueden generar pérdidas de tiempo valioso y la planificación de las variables dependientes de cualquier proyecto a través de la ruta crítica te permite una mejor planificación del tiempo que tú vas a utilizar en la conclusión.
Y bueno, ¿cómo encontramos la ruta crítica? Bueno, pues implica un proceso de observación, ¿no? De la duración de las tareas, que en este caso su nombre lo indican, que son tareas críticas, y también de aquellas que no son tan críticas. Y estos son los pasos más o menos en orden. Tenemos que utilizar una estructura de desglose de trabajo para enumerar todas las actividades o tareas del proyecto. La lista de las actividades en la estructura de desglose de trabajo sirve como base para el resto de la ruta crítica. Tareas críticas, tareas no críticas. En el número 2 vamos a identificar las variables dependientes y en función de tu estructura de desglose de trabajo determinarás las tareas que son dependientes entre sí, las cuales te permiten identificar cuál trabajo se puede realizar en paralelo con otro. Y aquí la cantidad de tiempo disminuye considerablemente si logras identificarlo correctamente. En el número 3, crear un diagrama de red, ¿no? Y en el próximo paso es convertir la estructura de desglose de un diagrama de red, que es un diagrama de flujo que muestra la cronología de las actividades. Crea una caja para cada tarea y utiliza fechas para representar las dependencias. Y entonces aquí nosotros estamos cerrando todas las etapas de un proceso para determinar en qué momento se pone complicado y en qué momento no se pone complicado y de alguna otra manera alargar los tiempos o disminuir los tiempos en la conclusión. En el punto número 4 tenemos que estimar la duración de cada tarea, ¿no? Para identificar si están si son complejas o si no lo son. Y para calcular la ruta crítica, la secuencia más larga de tareas críticas, es necesario que primero debas estimar la duración de cada tarea. Si yo no conozco la tarea, es difícil que yo determine si es crítica o no es crítica. Y en el número 5, calcula la ruta crítica. Puedes calcular la ruta crítica de forma manual, pero también puedes ahorrar tiempo utilizando un algoritmo de ruta crítica, que ya los existe y hay muchos, ¿eh? Pueden hacer rutas críticas, sobre todo los que viven en la Ciudad de México, en rutas de traslado, ¿no? Para llegar tarde o temprano a su trabajo, les ayudaría muchísimo. Y luego tenemos que calcular la holgura total, ¿no? Que es un parámetro flexible del tiempo estimado y el tiempo promedio. Y la holgura se refiere a la flexibilidad de una tarea determinada. Indica cuándo se puede retrasar una tarea sin generar un impacto en la tarea subsiguiente o en la fecha de entrega del proyecto. Y eso sería todo por mi parte, muchachos. La verdad es muy técnico, que vamos a tratar de llevarlo ya en clase mucho más detallado, ¿no? Aunque realmente es un poquito complicado. Por su atención, muchísimas gracias y estamos en clase Zoom.